Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar ahora con la siguiente actividad, la actividad número 6 del objetivo de reglas de derivación. Ya vimos entonces cómo se encuentra la fórmula para encontrar la derivada de una función constante, multiplicada por una función, la derivada de una suma, la derivada de una multiplicación, la derivada de una división, y ya vimos también en la actividad anterior cómo se encuentra la derivada de una composición, que es con lo que se conoce como regla de la cadena. Ahora vamos a continuar con los ejemplos. Vamos a ver precisamente cómo se encuentran las derivadas de las funciones trigonométricas. Empezamos con el cálculo de la derivada de la función seno de x. ¿Vale? Entonces me piden que en este ejemplo calcular la derivada de la función seno de x. Acuérdense que la derivada se calcula como un límite. Entonces la derivada de una función es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x dividido entre h. En este caso mi función es seno. Entonces el límite de la derivada se va a calcular así. El límite cuando h tiende a 0 de seno evaluado en x más h menos seno de x entre h. Ahora bien, para calcular el seno de x más h hay que recordar cómo se calcula el seno en una suma de ángulos. Y nos acordamos, si yo tengo entonces la suma a más b, el seno de la suma se calcula así como seno de a por el coseno de b más coseno de a por el seno de b. Así, con esta fórmula se calcula el seno de una suma. Y entonces el seno de x más h se calcula con esta misma regla. Va a ser el seno del primero por el coseno del segundo. Entonces el seno de x más h va a ser seno de x por coseno de h, que es lo que escribo acá. Luego dice más, entonces aquí pongo más. Luego es coseno del primero por el seno del segundo. Entonces va a ser coseno del primero, que es x, por el seno del segundo, que es h. Y luego dice aquí que este está restado, seno de x entre h. ¿Sale? Entonces cambié seno de x más h por toda esta expresión y ya me queda este resultado. Ahora fíjense que en esta expresión, en este término, tengo seno de x por coseno de h y acá tengo menos seno de x. Entonces, como tengo seno de x en estos dos términos, lo puedo factorizar, que es lo que hacemos en el siguiente paso, ¿no? Aquí, bueno, volteé los términos para que ya estos me quedaran juntos. Este lo copio igual y de aquí factorizo seno de x. Si aquí quito seno de x, me queda coseno de h. Y si aquí quito este, me queda 1. Entonces el menos 1, o al revés, si a todo esto lo multiplico por menos, me quedaría entonces menos seno de x por, aquí tenía yo coseno de h, pero como le puse con menos, me queda menos coseno de h, y este me quedaba como menos 1, pero como el menos lo puse afuera, me queda entonces como más 1. Y entonces esta expresión, cuando factorizo seno de x, me queda así. Esto queda igual, y aquí me queda menos seno de x por 1 menos coseno. Ahora voy a separar esta fracción. Aquí tengo esta fracción que es coseno de x por seno de h entre h menos seno de x por 1 menos coseno de h entre h. Entonces separo esta fracción en dos, que es lo que hice aquí. ¿Y por qué? Porque acuérdense que el límite se puede calcular como el límite de esto menos el límite de esto. Y ahora, en esta expresión, coseno de x nos lleva a h. Entonces, en el límite, esta es una constante, la puedo poner fuera del límite. Y me quedaría entonces el límite cuando h tiende a 0 de seno de h entre h. Acá pasa lo mismo. En este límite, como es cuando h tiende a 0, el seno de x nos lleva a h, entonces es una constante, la puedo poner fuera y calculo el límite entonces solamente de esto. Y ahora estos límites se calcularon en el curso de Matemáticas 4, este lo dejo igual y este límite me da como resultado 1. El límite cuando h tiende a 0 de seno de h entre h da 1. Igual acá, el límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno de h entre h da 0. Y entonces aquí me queda coseno de x por 1 y aquí me queda seno de x por 0, pues se hace 0 y entonces me queda como resultado coseno de x. Es decir, obtengo como resultado que la derivada de seno es la función coseno. Y de la misma forma se puede obtener que la derivada de coseno es menos seno de x.
Y ya sabiendo cuánto vale la derivada de seno y coseno, se pueden calcular las derivadas de las demás funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque, por definición, las demás funciones trigonométricas están construidas como una división de seno y coseno. La tangente de x es la función seno entre coseno, la secante es la función 1 entre coseno, la cotangente es coseno entre seno y la cosecante es 1 entre seno. Y entonces, como son divisiones, si ustedes aplican la fórmula de la división, pueden encontrar la derivada de la tangente, secante, cotangente y cosecante. Nosotros no nos vamos a meter en los cálculos, pero entonces eso nos va a dar el siguiente teorema. La derivada del seno de x se calcula entonces como coseno de x. La derivada de coseno es menos seno. La derivada de la tangente es secante cuadrada. La derivada de la secante va a ser secante por tangente. La derivada de la cotangente va a ser menos la cosecante cuadrada de x. Y finalmente la derivada de la cosecante se calcula como menos la cosecante por la cotangente. Y con estas fórmulas ya podemos calcular directamente las derivadas sin usar la definición de límite. Nada más voy a ver, como ejemplo, nada más voy a calcular la primera para que vean cómo se hace. Entonces acuérdense que la tangente es seno entre coseno. Entonces usamos la regla de la derivada de la división. Acuérdense que cuando yo derivo una división, acá, se calcula así: el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado, ¿no? Esa va a ser entonces la derivada de la tangente, que aquí la pongo. Entonces la derivada de la tangente va a ser el de arriba, perdón, el de abajo, que era coseno, por el de derivada del de arriba. Acuérdense que la derivada de seno es coseno. Luego va a ser menos el de arriba, que es seno, por la derivada del de abajo. La derivada de coseno es menos seno, entre el de abajo al cuadrado, que es coseno al cuadrado. Acá si yo multiplico, coseno por coseno es coseno al cuadrado, menos por menos da más, y seno por seno da seno al cuadrado. Y acuérdense, esta es una de las identidades pitagóricas: coseno al cuadrado más seno al cuadrado da 1, entonces esto me queda igual a 1 entre coseno cuadrado de x, ¿no? Y me regreso a la definición de las funciones trigonométricas. 1 entre coseno es secante, entonces 1 entre coseno al cuadrado pues es precisamente la secante al cuadrado. Entonces, como ven, la derivada de la tangente entonces va a ser secante al cuadrado de x. Y de la misma forma, como les decía, pues se pueden calcular la secante, la derivada de la secante, cotangente y cosecante, usando pues precisamente la definición, el cálculo de la derivada de una división de funciones. ¿Sale? Es muy importante que estas fórmulas se las aprendan de memoria, ¿no? Ya tienen que aprender de memoria las fórmulas de las derivadas, la derivada de x a la n, la derivada de una constante que siempre da 0, la derivada de la identidad de x que da 1, la derivada de una suma que es la suma de las derivadas, etcétera, ¿no? Y a todas esas reglas hay que ponerle estas: la derivada de seno siempre es coseno, la derivada de coseno es menos seno, derivada de tangente secante cuadrada, la derivada de la secante es secante por tangente, la derivada de la cotangente es menos la cosecante al cuadrado, y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. ¿Vale? Por ejemplo, imagínense que me dan la función h de x igual a seno evaluado en 3x quinta más 2x quinta. ¿Vale? Entonces aquí ya veo que esta función es una composición, porque tengo la función seno evaluado en 3x quinta más 2x cúbica. Entonces, para derivarla uso regla de la cadena. Esta función que está adentro es f, y g es la función seno, y si en lugar de esto pongo x, pues sería seno de x. Entonces g es la función seno de x, y f es la función 3x quinta más 2x cúbica. Entonces acuérdense que para la regla de la cadena derivo f, la derivada de seno es menos, la derivada de seno de x es coseno de x, y la derivada de este pues es 3 por 5, 15x cuarta, más 2 por 3 que da 6x al cuadrado. Entonces la derivada de este es 15x cuarta más 6x cuadrado. Y ya que los calculé, ya que calculé la derivada de g y la derivada de f, la derivada de h va a ser esta, pero evaluado en f. O sea, coseno, y pongo f, que era 3x quinta más 2x cúbica, por la derivada de f, que es 15x cuarta más 6x cuadrada. Y ya tengo ahí calculada la derivada de h. Otro ejemplo, me dicen: encuentra la derivada de coseno de x más tangente de x a la potencia 5.
Entonces otra vez es una composición porque tengo esta función de adentro elevada a la potencia 5. A esta función, que es elevada a la potencia 5, le llamo g. Entonces g de x es la función x a la quinta. Y f de x es la función que está dentro, que es coseno más tangente. El siguiente paso es derivar. Derivada de x quinta es 5x cuarta. Y la derivada de esta función, la derivada de coseno es menos seno. Y la derivada de tangente es secante al cuadrado. Entonces la derivada de g, aquí lo escribo, derivada de g es 5x cuarta. Luego, derivada de f es menos seno más secante cuadrada. Y entonces, por la regla de la cadena, la derivada de h va a ser esta función, pero en lugar de x va f. Entonces va a ser 5 por, y f era coseno más tangente. Y luego dice que esto está elevado a la 4, entonces también elevado a la 4, por la derivada de f, que es esto. Entonces aquí lo pongo, por eso aquí abro paréntesis, y aquí pongo la derivada, y cierro paréntesis. Y ahí tengo entonces la derivada de h. Veamos un ejemplo más. Tengo la función h de x igual a 5 entre seno al cubo de x. Acuérdense que cuando tengo un número abajo, como denominador lo puedo poner arriba, pero la potencia pasa como signo negativo, es una de las leyes de los exponentes. Entonces esta función en realidad es la función 5 por seno de x a la menos 3. Entonces tengo una composición porque tengo esta función que está elevada a la menos 3 y multiplicada por 5. O sea, mi función g sería la función 5x a la menos 3. Y la función que está dentro es seno de x, esa sería mi función f. Ya que sé quién es g y quién es f, el siguiente paso es derivar. Derivada de g es 5 por menos 3, menos 15. Y menos 3 menos 1, menos 4. Entonces la derivada de g es menos 15x a la menos 4. La derivada de f, la derivada de seno es coseno. Y ya que tengo esto, entonces la derivada de mi función original es esta función, pero en lugar de x va f. O sea, se empezaría como menos 15 seno de x a la menos 4 por la derivada de f, que sería coseno de x. Y aquí lo pongo, entonces h' de x va a ser igual a menos 15 de seno de x a la menos 4 por coseno de x. Y acuérdense, por último, leyes de los exponentes, que esté aquí a la menos 4, quiere decir que en realidad estaba como denominador a la 4. Entonces, menos 15 y coseno se quedan arriba como numerador. Y este se pone abajo como denominador y la potencia ya se pone en positiva. Entonces me queda seno a la 4 de x. Entonces, la derivada de esa función era menos 15 coseno de x entre seno a la 4 de x. Otra cosa que quiero comentar en este caso, yo lo hice así usando regla de la cadena. Otra forma de haberlo hecho es usar la regla de la división. Esta es una función entre otra función, pueden derivarla usando la regla de la división de funciones.